limitándose a temblar bajo la pasión de aquellos labios. Nadie la había besado nunca antes. Ignoraba que un hombre podía mantener completamente cautiva a una mujer bajo la presión de su boca. Comprendió que la furia del duque le había hecho perder todo control, pero ahora se dio cuenta de que lo dominaba otra emoción diferente, y ello la asustó aún más que su ira. Por favor, suplicó de nuevo, consciente de que el duque la tenía por completo en su poder. De pronto, el duque la dejó libre. «Maldita sea», exclamó furioso. «Maldita sea, retírese de mi vista». Salió de la biblioteca, golpeando con fuerza la puerta tras él. Durante algunos segundos, Marisa tuvo que sujetarse al escritorio para no caer. Entonces, con un sollozo, reunió a toda prisa las hojas del manuscrito, esparcidas sobre la mesa y, oprimiéndolas con fuerza entre sus brazos, salió corriendo de la biblioteca en dirección de la escalera que conducía a su dormitorio. Llegó arriba sin aliento, deteniéndose un instante en el umbral antes de atravesar la habitación y arrojar el manuscrito al fuego. Las llamas abrazaron rápidamente las hojas que ella había escrito con menuda y cuidadosa letra, subiendo altas, hasta que el rugido de los papeles chamuscados ascendió por la chimenea. Con un sollozo que sacudió todo su cuerpo, Marisa se arrojó sobre la alfombra, frente a la chimenea, y se sumergió en amargo llanto. Marisa lloró hasta el agotamiento y después, temblando de frío y de desventura, se desvistió y se metió en la cama. En medio de la oscuridad, se enfrentó a lo que había hecho y comprendió que el duque tenía razón en todo lo que le dijo. ¿Cómo?, se preguntaba, pudo llegar a rebajarse tanto como para convertirse, como había dicho él, en una coleccionadora de lodo y una calumniadora. Jamás creyó posible que un hombre fuera capaz de hablarle como el duque le habló. Sin embargo, era lo suficientemente honesta para reconocer que estaba en su derecho de hacerlo. Él no sabía, y Marisa lo comprendía ahora por primera vez, que ella solo había sido un instrumento del rencor y de la amargura de su padre. Volviendo la vista atrás, recordó que, cuando tenía solo 5 años, su padre le había dicho: «Recuerda siempre, Marisa, que los hombres son crueles y bestiales. Evítalos, ódialos, porque aunque pretendan ser tus amigos, te clavarán un puñal por la espalda». Se daba cuenta en ese momento, también, de que, debido a que su padre tenía muy pocos amigos con quienes hablar, había conversado siempre con ella como si fuera un hombre contemporáneo suyo. Fue su padre quien, cuando ella creció, le había sugerido que escribiera para los periódicos y revistas y quien, posteriormente, le metió en la cabeza la idea de escribir un libro. Podía haberlo hecho él mismo, pero su padre solo sabía escribir en un estilo elaborado y pomposo, y cuando Marisa descubrió los diarios de su tía abuela Augusta y se los enseñó, él había exclamado: «Interesante, muy interesante, Marisa. ¿Por qué no los conviertes en un panfleto o, mejor aún, en un libro?» Hubo tantos escándalos en la época en que tu tía abuela Augusta escribió esas observaciones en su diario que podrían resultar una lectura muy instructiva para las futuras generaciones. Se había detenido antes de continuar con un brillo de entusiasmo en los ojos. Los Books, los dandies, los rakes, con los que Jorge IV se relacionó, tanto cuando era príncipe de Gales como cuando fue regente, eran tan disolutos que su vida debía ser una advertencia para toda la gente decente. «Supongo que hay libros que cuentan lo que hicieron», había respondido Marisa, sintiéndose ignorante en tales cuestiones. «Yo te buscaré libros», había contestado su padre, «y tú puedes continuar describiendo la conducta de la sociedad hasta el presente. Nuestros nobles han arruinado el país. Todos ellos debían ser colgados de los postes de las lámparas». Hablaba con furia contenida, y Marisa comprendía que de ese modo expresaba su sufrimiento. Ella era demasiado joven para comprender que su padre alimentaba el odio que sentía hacia Lord Gilesdale con los escándalos
con las anécdotas reprobables que ocurrían en el mundo social en el que se movía el seductor de su esposa. Y no había sido hasta este momento, en que empapaba la almohada con sus lágrimas, que Marisa empezaba a comprender la verdad. Su padre, con sus puntos de vista tan radicales, no sentía verdadera piedad por los mineros, por los trabajadores industriales, por los ancianos y los pobres. Se concentraba, en realidad, en un solo objetivo: atacar a los aristócratas y destruir la estructura social. Qué tonta fui al no comprenderlo, se dijo Marisa en medio de sus lágrimas. Siempre había sentido un profundo resentimiento contra su madre, porque se había fugado con un hombre y la había abandonado. Pero ahora comprendía, por primera vez, que tal vez existieron circunstancias atenuantes en la conducta de su progenitora. Hermosa, poseedora de una naturaleza apasionada, se había casado a los 17 años, con un hombre 20 años mayor que ella, serio y estudioso, que vivía aislado y detestaba, desde entonces, las actividades normales de la alta sociedad. Sus padres, deseosos de que contrajera matrimonio con un hombre distinguido, la habían empujado al altar. Marisa había oído decir a los sirvientes que a su madre le encantaba bailar y que soñaba con ir de cacería, pero que muy pocas veces tenía oportunidad de hacerlo. Al conde no le gustaba el baile y, si iba de cacería, nunca llevaba consigo a su esposa. Sin embargo, posteriormente, cuando trataba a Marisa como si fuera un hijo varón, enseñó a ésta a disparar y ambos emprendían largas caminatas dentro de la propiedad a fin de cobrar buenas piezas. Marisa estaba segura de que no había tratado de compartir su vida con su joven esposa. De cualquier modo, después de 6 años de aburrimiento, un hombre joven, Lord Gilesdale, había aparecido en la vida de su madre sin que ella pudiera resistirlo. Su padre no se había dado cuenta de lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde. Ella debió haber amado a Lord Gilesdale muy profundamente, pensó Marisa, y recordó que el duque había dicho que el amor era irresistible, algo de lo que no se podía escapar. ¿Cómo sabía el duque de esas cosas?, se preguntó, recordando que él también había soportado un matrimonio desventurado. Se lo imaginó, sufriendo como su padre había sufrido, y entonces, por primera vez, las personas a las que ella había deseado atacar se convirtieron en seres humanos reales, de carne y hueso, no simples títeres formados por caracteres de imprenta. En toda historia hay siempre 2 versiones, le había dicho una vez la señora Midfield. En realidad, había sido su institutriz quien contribuyó a formar su carácter. Ella le había enseñado cuanto sabía acerca de la naturaleza y, aunque provenía de una familia campesina, era una mujer que había leído mucho y dominaba varios idiomas. Y como Marisa era una niña solitaria, se forjó un mundo imaginario, poblándolo con hadas, duendes y dragones, y hasta caballeros de reluciente armadura, lo cual la hacía sentir un poco culpable. Por ello, el realizar las investigaciones para el libro que su padre le había sugerido escribir le resultó divertido. Amaba los libros, disfrutaba con la sensación de tenerlos en las manos, con la emoción de darle vuelta a la página, preguntándose qué nueva información encontraría o qué nuevo conocimiento ocultarían las pequeñas letras impresas. Pero mientras hacía anotaciones sobre todos los hechos escandalosos que iba descubriendo, sentada ante el escritorio del estudio de su padre, jamás se le había ocurrido pensar que estaba jugando con la vida de personas reales, o que los personajes acerca de los cuales escribía podían sufrir tan profundamente como ella estaba sufriendo ahora. ¿Se le ha ocurrido alguna vez a su diabólica cabecita que los hombres y las mujeres hacen esas cosas porque son desventurados? Le parecía escuchar de nuevo la voz enfurecida del duque y tembló al recordarlo. Evocó de nuevo la violencia de los labios de él sobre los suyos, la forma en que sus brazos la habían rodeado. Estaba furioso con ella y, sin embargo, había deseado tocarla. Marisa hubiera comprendido que la hubiera golpeado, pero, en su lugar, la había besado. Oyó de nuevo su voz, temblorosa de rabia.
Maldita sea, maldita sea, retírese de mi vista. Debía marcharse, era un hecho inefutable. Si no lo hacía por su propia voluntad, el duque la arrojaría del castillo. Debía dejar Box. A Aline debía dejarlo a él. Marisa lanzó un pequeño sollozo y al hacerlo comprendió la verdad. No quería irse. Le producía un dolor intenso pensar que, en unas pocas horas, todo habría terminado y no volvería a ver jamás al duque. Al mismo tiempo, comprendió el motivo de su sufrimiento. Lo amaba. Por supuesto que era amor lo que sentía por él. Aquel dolor, aquella angustia interior que sentía, como si alguien le hubiera clavado una espada en el pecho, era amor. Él se lo había advertido, pero ella no lo creyó. Le había dicho que el amor era un fuego devastador que todo lo consume, una ola gigantesca que lo ahoga a uno sin que hubiera posibilidad de escapar. Lo que ella experimentaba ahora era aún más tumultuoso que lo que podían encerrar esas palabras. Lo amaba. Parecía imposible y, sin embargo, Marisa sabía ahora que, aunque la había asustado la violencia de aquellos besos y la brusquedad con que él la había estrechado contra su cuerpo, no había sentido repugnancia, ni se había sentido ofendida por sus caricias. Solo se había asustado porque era la primera vez que un hombre la besaba. Lo amaba aún antes de llegar a Box. Aquello que creía que era odio, era simplemente amor. No era compasión lo que había sentido en su interior cuando le reveló que Aline era su hija. Era amor, un amor que anhelaba borrar la amargura que había llevado en el alma por más de 9 años. Marisa deseaba correr hacia el estudio, rodear con los brazos el cuello del duque y suplicarle que olvidara el pasado. La invadió una repentina ola de ternura, de cariño casi maternal, hacia aquel hombre que había sufrido tan injustamente. Amor, 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 repitió la palabra una y otra vez en la oscuridad, comprendiendo, al mismo tiempo, que era muy poco probable que volviera a ver al duque. No habría despedidas, no habría ninguna expresión de gratitud por el servicio que había podido prestarle, y aun si él hubiera querido, por cortesía, agradecerle de nuevo que lo hubiera salvado de comparecer en un juicio de divorcio, sabía que no podría resistir la acusación de su mirada, el desprecio reflejado en su rostro. Impulsada por la repentina urgencia de marcharse, Marisa se sentó en la cama, tratando de pensar en lo que debía hacer. No tendría valor para decirle a Aline que se marchaba. La niña se alteraría mucho, se aferraría a ella y le suplicaría que no se fuera. Sería una escena injusta para Aline, que Marisa no podría soportar. Debía proceder con más sutileza. Recordaba que la señorita Witcham le había dicho que era posible detener a cualquier tren que viajara en dirección de Londres en la estación del castillo de Box, si los sirvientes instalaban una señal con ese objeto. Haré que Aline se vaya a montar, decidió. Al oír que el reloj de las caballerizas daba las 5, se levantó de la cama y corrió las cortinas. Todavía estaba oscuro y Marisa encendió las velas que había en el tocador. Comenzó a doblar su ropa y a colocarla con cuidadosos montones sobre la cama, de modo que pudiera guardarla rápidamente en los baúles apenas se los subieran a su cuarto. A las 7:30, Marisa había arreglado todo cuidadosamente y se había lavado y vestido. Salió de su habitación, cerró la puerta tras ella y entró en el salón de clases. Gladys, la doncella que hacía la limpieza de esa parte de la casa, estaba encendiendo el fuego de la chimenea. —¿Hoy madrugó usted, señorita? —exclamó al ver entrar a Marisa. —Sí, Gladys, y quiero hablar contigo. Miró hacia la puerta del dormitorio de Aline para asegurarse de que estaba cerrada y de que la niña no podía oírlas. —Escucha, Gladys —comenzó a decir Marisa—, tengo que irme repentinamente y no quiero que la pequeña milady se altere al saberlo. Tan pronto como desayunemos, voy a mandarla a cabalgar y haré que uno de los palafreneros la acompañe. En cuanto ella baje, ordena que 2 de los criados suban los baúles a mi habitación.
Como Gladys la miró temerosa, Marisa añadió: «Pídele a una de las doncellas que te ayude a guardar mis cosas. Todas están sobre la cama, ya dobladas. Todo lo que tienen que hacer es meterlas en los baúles y hacer que me bajen estos. Tomaré un tren tan pronto como estén listos». «Muy bien, señorita», contestó Gladys, «pero esto alterará mucho a milady. Vaya, si apenas ayer estábamos comentando cómo la quiere. El tenerla a usted aquí ha sido una bendición para ella». Gladys se detuvo para añadir con ansiosa mirada: «Volverá, ¿verdad, señorita?» «No sé cuánto tiempo tendré que ausentarme», contestó Marisa. Al decir eso, sintió un inmenso deseo de volver algún día. Entonces se dio cuenta de que era imposible. Este era el fin de un capítulo de su vida, y no había modo de volver las páginas hacia atrás. Temerosa de que Gladys advirtiera la desdicha que reflejaba su rostro, se dirigió a la puerta del dormitorio de Aline y la abrió. La niña estaba sentada en la cama, leyendo un libro. «Oh, qué gusto me da que sea usted, señorita Mitton», exclamó. «Pensé que era mi niñera, que venía a vestirme». «No tardará en llegar, seguramente», contestó Marisa. «¿No te gustaría que yo te ayudara a vestirte hoy?» «Lo hará, de verdad. Me encantaría, aunque supongo que mi niñera se pondrá celosa. Tal vez podamos darle una pequeña sorpresa y que te encuentre lista y vestida cuando llegue», sugirió Marisa. Aline dejó a un lado el libro. Se puso de pie sobre la cama y extendió los brazos. «Mire», gritó, «soy un hada que vuela hacia usted». Dando un gran salto, se colocó junto a Marisa y le echó los brazos al cuello. «La quiero mucho, señorita Mitton. Despierto todas las mañanas pensando en las maravillosas historias que va a contarme. Tendrás que ir a cabalgar primero, Aline. ¿Te importaría que Hanson o alguno de los palafreneros te llevara? Tengo jaqueca». «Oh, pobrecita señorita Mitton, lo siento mucho». «Gracias, Aline. Su dolor de cabeza empeoraría si tuviera que cabalgar, ¿verdad?» «Sí, eso me temo. Por eso no quiero montar hoy. Enviaré un mensaje a las caballerizas y haré que uno de los mozos te acompañe». «Preferiría quedarme con usted». «Oh, no, nada de eso», la contradijo Marisa. «Sería muy aburrido para ti, y sé cómo te gusta montar. Además, debes practicar mucho hoy, para impresionar bien a tu padre cuando te lleve a cabalgar con él». «Estoy ansiosa de que llegue el día de mañana», dijo Aline sonriendo. «¿Cree realmente que papá aprobará mi nueva falda abierta?» «Estoy segura que sí», contestó Marisa. Recordó, con una dolorosa sensación, que el duque le había pedido que fuera a cabalgar con ellos, antes de saber lo despreciable y traidora que era. «No se ve usted muy bien, señorita Mitton», exclamó Aline con extraordinaria percepción, mientras Marisa la ayudaba a vestirse. «Es debido al dolor de cabeza que tengo», contestó Marisa. Se preguntó si la niña entendería si le dijera que lo que le dolía realmente era el corazón y no la cabeza. Marisa llevó a desayunar a Aline, y aunque ella no pudo comer nada, se obligó a hablar en forma divertida y a decirle a la niña cosas que esperaba que recordara después. Abrigaba la loca idea de condensar en una hora todo lo que deseaba de que Aline supiera para el resto de su vida. Anhelaba permanecer a su lado, y se preguntó si no influiría en su cariño el hecho de que se tratara de la hija del duque. Pero, después de pensar en ello un momento, comprendió que quería a Aline por ella misma. Amaba su naturaleza cálida y cariñosa, que había sido frustrada por un tratamiento equivocado a través de tantos años. «¿Recordarás darle las gracias a Hanson o a quien quiera que te lleve a cabalgar?», preguntó Marisa. «Por supuesto», contestó Aline. «Siempre le doy las gracias a todos, desde que usted me enseñó a hacerlo. Cuando bajaba la escalera ayer, oí que una de las doncellas le decía a la señorita Witcham: «La niña tiene ahora muy bonitos modales». «Casi siempre, cuando uno escucha lo que otros hablan de él, oye cosas malas», dijo Marisa sonriendo. «Así que puedes considerarte afortunada». «Voy a tener siempre buenos modales con todos, excepto con Lady Wantage». Marisa se concretó a mirarla fijamente, y entonces la niña rectificó: «Está bien, no seré grosera con ella, nunca más, aunque no prometo ser muy amable, tampoco». Eran casi las 10 de la mañana cuando Marisa llevó a Aline a la planta baja.
en dirección de la puerta del frente donde la esperaba su caballo. Marisa vio que, en respuesta a su mensaje, no era Hanson, el palafrenero en jefe, quien acompañaría a Aline, sino un mozo más joven, llamado Jim, por quien la niña tenía especial simpatía y con quien sin duda podría conversar más fácilmente que con el otro hombre, que llevaba más de 30 años en el castillo. «Cuida bien a milady», le dijo Marisa a Jim. «Quiero que haga bastante ejercicio, de modo que no tienen que volver hasta el mediodía». «Muy bien, señorita», contestó Jim, y después dijo, dirigiéndose a Aline: «Empezaremos a galope, milady. Firefly está muy inquieta esta mañana». «Te apuesto a que puedo ganarte», contestó Aline. «Muy bien, milady», contestó Jim. «¿Qué ventaja quiere que le dé?». Se alejaron conversando alegremente por el sendero principal. Aline se volvió una vez para despedirse con la mano de Marisa, quien tuvo que vencer su turbación antes de volverse hacia el mayordomo, que se encontraba de pie junto a ella. «Tengo que tomar un tren a Londres esta mañana, Turner. ¿Podrá ordenar que un carruaje me lleve a la estación aproximadamente en media hora?» «¿Se va a Londres, señorita?», exclamó Turner con sorpresa. «Por desdicha sí», contestó Marisa, «pero no le he dicho nada a la pequeña milady para no alterarla. Le dejaré una nota arriba explicándole que me han llamado con urgencia». «Muy bien, señorita». Marisa empezó a subir la escalera y, al llegar al segundo piso, pudo ver, a través de la puerta abierta, que 3 doncellas estaban guardando su ropa en los grandes baúles de tapa redonda que le había obsequiado Lady Barrington. Hubiera querido gritar de dolor al contemplar aquella escena, encontrar alguna excusa, alguna razón para quedarse, pero recordó que debía marcharse, no solo antes que Aline volviera, sino antes que el duque hubiera regresado de cazar. Había sentido un poco de miedo, al levantarse, de que él estuviera en alguna parte del castillo. Por fortuna, no tuvo que hacer ninguna pregunta, pues Aline lo había hecho por ella. «Su señoría volvió anoche de manera inesperada», había dicho la niñera entrando en el salón de clases. Se había puesto celosa, como anticipara a Aline, porque Marisa había usurpado uno de sus privilegios y había vestido a la niña, pero no pudo resistir la tentación de comunicar la información que tenía sobre el duque. «Creí que papá no estaba aquí», había respondido Aline. «Voy a cabalgar con él mañana». «Bueno, pues ha vuelto», repuso la niñera con voz indiferente. «De modo que tal vez su señoría te lleve a cabalgar con él hoy mismo, solos». Recalcando la última palabra, miró a Marisa con disgusto. Aline había dicho a todos que iba a cabalgar con su padre el miércoles, y la niñera ignoraba que aquella invitación incluía a la institutriz. «¿Cree que mi papá me lleve con él también hoy, señorita Mitton?», preguntó Aline ansiosa. Antes que Marisa pudiera contestar, Gladys, que ayudaba a uno de los sirvientes a servir el desayuno, intervino. «Oí al señor Turner decir en la despensa que su señoría se había ido a cazar y que se había levantado muy temprano, porque tenía que recorrer un camino muy largo. Entonces, no puedo cabalgar con él hoy, ¿verdad?», dijo Aline un poco desilusionada. «Si el duque andaba de cacería en un lugar distante», pensó Marisa, «no volvería hasta las 6 de la tarde. Disponía de bastante tiempo para salir del castillo. Sin embargo, pensando en Aline, debía partir cuanto antes». Le escribió a la niña un cariñoso mensaje, comunicándole que la habían llamado inesperada y urgentemente. Lo puso en un sobre, dirigido a Aline, y lo dejó sobre la mesa del salón de clases. Entró en su dormitorio. A pesar de que estaban trabajando 3 doncellas, aún faltaba guardar mucha ropa. «Aprisa, guarden los vestidos de cualquier modo», dijo Marisa. «Oh, no, señorita», protestó Gladys, «no querrá que se arruguen». Marisa comprendió que no había modo de apresurar a las doncellas, por lo que bajó y se dirigió por el corredor hacia la oficina de la señorita Witcham. Esta se encontraba acompañada del cocinero y ambos examinaban el menú para la cena de esa noche. La secretaria levantó la mirada, sorprendida, al ver entrar a Marisa. «Buenos días, señorita Mitton», dijo, y después añadió, volviéndose hacia el cocinero: «Eso es todo. Si no puedes conseguir las codornices que tanto le gustan a su señoría, tendrás que servir perdices». «Muy bien, señorita Witcham», dijo el cocinero.
y haciéndole una reverencia a Marisa, salió de la habitación. «Pensé que había ido a cabalgar con Aline», dijo la señorita Wickham. «No fui con ella esta mañana», contestó Marisa, «porque recibí un mensaje urgente que me obliga a marcharme a Londres». «¿Marcharse? Espero que no sean malas noticias». «Me temo que sí», repuso Marisa con voz muy suave. «No le he dicho nada a Aline de que tenía que irme, pero le he dejado una nota arriba». «Oh, cielos, este sí que es un contratiempo. ¿Qué le diré a su señoría? Le preocupará mucho que se vaya, ahora que Aline estaba avanzando tanto en sus lecciones. Y salvo el incidente con Lady Wantage, se ha estado portando muy bien últimamente. Me alegro mucho que lo piense así. Aline es una criatura encantadora. Creo, y se lo he sugerido al duque, que ella debería recibir sus lecciones con otros niños de su edad. ¿Y qué opinó su señoría acerca de esa idea?» «Dijo que lo pensaría. Aliéntelo, señorita Wickham, a que lo haga. Usted misma debe tratar de convencer a su señoría. Después de todo, no se irá por mucho tiempo. Espero que no, pero, si así fuera, le suplico que le consiga a Aline una institutriz joven y comprensiva. Es muy fácil enseñarle cualquier cosa, si una logra despertar su interés. Usted es la única que lo ha comprendido así. Pero no hablemos de buscar a nadie más. Volverá, claro que volverá. ¿Es su padre o su madre quien está enfermo?» «Ninguno de los dos, pero debo irme. Creo que mi equipaje ya debe estar listo», dijo Marisa, y le extendió la mano a la señorita Wickham. «Adiós y gracias por ser tan bondadosa conmigo». «Querida mía, no tiene nada que agradecerme», contestó la señorita Wickham alegremente. «Ha sido un verdadero placer tenerla conmigo. Hacía mucho tiempo que no tenía a nadie con quien hablar. Alguien comprensiva como usted. Con frecuencia me siento muy sola». «Por supuesto, me doy cuenta», contestó Marisa, y se apresuró a salir, antes que a la señorita Wickham se le ocurriera hacerle más preguntas. Finalmente, los sirvientes llevaron sus baúles abajo, y Marisa los siguió, vestida con el traje de viaje azul y la capa con los que había llegado a Box. Cuando llegó a la puerta del frente, encontró un carruaje cerrado esperándola para conducirla a la estación y, detrás, una carreta con el equipaje, tirados ambos por 2 buenos caballos. «Adiós, Turner», dijo Marisa, dirigiéndose al mayordomo. «Adiós, señorita. Espero que tenga un buen viaje. Los lacayos le harán una señal al tren para que se detenga y se encargarán de subir a bordo los baúles». «Muchas gracias», dijo Marisa. Esta sería la última vez, pensó, en que viajaría en un carruaje del duque, atendida por sus criados. La última vez que disfrutaría del lujo y la grandeza que lo rodeaban. Pero sabía que, por encima de todo, echaría de menos la belleza del castillo, el castillo de Box, el lugar donde ella encontró el amor y lo perdió después. Un amor, estaba segura, que alentaría en su pecho toda la vida. Marisa descendía los escalones de la entrada para dirigirse al carruaje, cuando observó que Turner, que se encontraba junto a ella, miraba sorprendido en dirección al parque. Instintivamente, ella volvió también la cabeza. Fustigando a su cabalgadura y galopando hacia ellos a gran velocidad, se acercaba un hombre a caballo. Marisa no lo reconoció al principio, pero un instante después comprendió que era Jim y que venía solo. «Es Jim», dijo rápidamente. «Así es, señorita», contestó Turner. «Tal vez hubo un accidente», exclamó Marisa. «¿Y milady?» Sobresaltada, Marisa corrió por el sendero para salir al encuentro del jinete. Cuando Jim la vio, tiró de las riendas de su montura, que sudaba copiosamente por la velocidad a la que la había hecho correr, y bajó de un salto. «Señorita Mitton, es milady». «¿Qué sucedió?», preguntó Marisa. «Se la llevaron, señorita, la raptaron. No puede hacer nada para evitarlo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Marisa desconcertada. «Los huelguistas, señorita, 6 de ellos, 3 venían a caballo, si es que puede llamarse así a las bestias que montaban.